Y yo me pregunto, es que veo como una incoherencia entre ANIF, Centro de Estudios Económicos, pagado también y financiado por los bancos en Colombia, y Asobancaria, el gremio de los bancos, porque leyendo los trinos del doctor José Ignacio López, presidente de ANIF, doctor López, yo sí he visto que usted está en desacuerdo con esta iniciativa que ha planteado el gobierno nacional. Doctor López, bienvenido, gracias por atendernos. Camila, un gusto estar con ustedes. Yo no diría que estamos en desacuerdo. Pues nosotros lo que hacemos como centro de estudios es estudiar un poco la literatura económica, la evidencia, y lo que hemos replicado acá, y es una postura, de hecho, de décadas de ANIF, cuando se han revisado los episodios de inversiones forzosas en Colombia, porque hay que decirlo, este no es un modelo nuevo. Desde 1951 con una famosa ley financiera, y en 1973 cuando alcanzó quizás uno de sus puntos cúspides este modelo de inversiones forzosas, pues esto ya se usó en el país. Entonces lo que hicimos nosotros es revisar qué se ha escrito sobre eso. Y bueno, ahí hay una literatura muy amplia, incluso Asobancaria ha financiado varios libros de historia económica financiera. Y hay que decirlo con toda claridad, la evidencia muestra que fue un modelo fracasado. Las inversiones forzosas en el país no funcionaron, no fueron un buen modelo económico, de tal suerte que incluso en los 90 casi todas se extinguieron. Quedó un remanente, que es el que se habla mucho, y que también hay que decirlo, las inversiones forzosas en el país siguen, pero es un remanente pequeño porque es un 1% de las inversiones de los establecimientos de crédito hoy en día que van con destino al sector agropecuario. Doctor López, usted nos dice que ustedes en ANIF, si bien es cierto, son una especie de centro de pensamiento, ustedes hacen investigaciones económicas, ustedes funcionan gracias al financiamiento del sector financiero, que funciona así en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo el sector financiero tiene centros de pensamiento para que produzcan documentos investigativos que afecten o no al sector o que tengan que ver con la economía. Asobancaria es el gremio de los bancos. ¿Usted qué opina del trino del presidente de Asobancaria, que representa un poco lo que están pensando los bancos frente a esa propuesta del gobierno nacional? Y si me ayudan a través de nuestro canal de YouTube de poner el trino nuevamente para que la gente que está conectada con nosotros pues lo pueda ver. Doctor López. Bueno, yo aquí no sé si lo puedo ver muy bien. Es un poco pequeño ese texto para mí, pero creo que básicamente lo que está diciendo el representante gremial coincide con lo que hemos dicho nosotros. En general, esta medida de inversiones forzosas se denomina represión financiera. Y es represión financiera porque es un redireccionamiento del crédito que usualmente tiene unos criterios de mercado, y por tanto los criterios de mercado, pues hay competencia, hay una asignación de riesgo, unas asignaciones de rentabilidad, una responsabilidad de los establecimientos de crédito con sus depositantes, frente a otro tipo de criterios, que es un criterio de asignación de crédito de orden público. Es decir, la inversión forzosa, el gobierno dice, venga, señores bancos, un porcentaje de lo que ustedes asignan de crédito, yo lo voy a asignar con unos criterios. Y en principio uno diría, bueno, si el gobierno es súper bueno en asignación de crédito, pues no debería tener efecto. Pero en general la evidencia ha mostrado que no ha sido el caso. De hecho, hay una gran preocupación de cuál es la eficiencia en esa asignación de crédito. De hecho, recordemos que pues finalmente todo este modelo de represión financiera se acabó en buena parte porque entidades bancarias públicas pues entraron en bancarrota por precisamente esa mala López, es que hay una duda, y yo creo que la mayoría de la gente la tiene, que además el gobierno no lo ha podido resolver, y es esto del beneficio que traería según el presidente, y se lo planteó de esta manera. Digamos que las entidades bancarias, las más importantes, están prestando, no sé, créditos hipotecarios o lo que sea en 8%, digamos un contexto imaginario. Y llega el gobierno y dice, no, nosotros vamos a prestar al 4%, es decir, la gente se puede ahorrar 4% de tasa, y todo el mundo dice, uy, qué maravilla. Esa diferencia de tasa entre el 8 y el 4%, ¿quién la pone? ¿Se pierde? ¿Es plata que no se pierde? ¿Qué pasa con esos 4 puntos de tasa que el mercado hoy en día estaría prestando? Bueno, por eso se habla, y quizás es una terminología que es muy técnica, y la menciona Jonathan Malagón en su trino de subsidio cruzado, y por eso es tan difícil de ver, y es en la medida que el gobierno se
se abroga la posibilidad de asignar crédito, la disponibilidad de crédito para los usuarios del sistema financiero se reduce. Es decir, hay unas personas que van a tener menos recursos para pedir prestado. Entonces Sebastián decía, no, es que yo estoy tomando crédito hipotecario. Supongamos usted ahora está en un proyecto de comprar su casa, va a pedir crédito, pues con las inversiones forzosas va a encontrar, Sebastián, que va a haber menos crédito para ese tipo de proyectos. Entonces, las tasas de interés digamos que esos usuarios, ya sean hogares, ya sean empresas, van a ser tasas de interés más altas porque va a haber menos disponibilidad de recursos. Eso en contraprestación a personas que van a pagar una tasa de interés más baja, y por eso en ese entendido hay una asignación diferente de los recursos, y por eso se habla de subsidio cruzado. Unos pagan más, unos pagan menos. ¿Qué es lo que pasa? Que depende mucho de cuál es esa asignación que se dé y el uso de los recursos que se dé a esas personas que van a pagar menos tasas de interés. Y es lo que digamos, en principio aquí hay una tensión que puede ser hasta el punto ideológica, y es, bueno, ¿qué tan bueno es el Estado asignando crédito? Y lo que la evidencia nos muestra en Colombia y en muchos otros países es que realmente a veces la asignación de crédito es bastante mala, y ahí hay unas preocupaciones incluso que se salen de lo económico. El ministro Cárdenas en declaraciones decía, no, es que ojo, esto puede terminar en un tema electoral, ¿sí? Porque pues el gobierno fácilmente puede decir, bueno, ¿en qué zonas necesito yo en 2026 tener más crédito? Entonces, sí, ese punto de asignación de crédito puede ser una discusión ideológica y política muy interesante y muy complicada. Lo que hemos dicho nosotros es, mire, la evidencia ha mostrado que no ha funcionado bien. ¿Por qué no intentamos cosas que sabemos que sí han funcionado bien? Esa ha sido nuestra opinión en este tema. Señor López, justo quería preguntarle sobre eso, porque usted dice en los estudios que hemos realizado durante todos estos años, bueno, lo de inversiones forzosas es algo que existe hace décadas en el país, pero no ha funcionado bien, no ha sido eficiente. ¿No ha sido eficiente por qué? ¿Qué nos puede contar sobre esto? Porque si hoy todavía se aplican esas inversiones forzosas para el sector agropecuario, ¿cómo está funcionando este sector entonces con base en esos dineros o en esos créditos? Bueno, la evidencia más clara es cuando las inversiones forzosas fueron el modelo predominante del país. Y simplemente para que lo tengamos y los oyentes tengan unos órdenes de magnitud. En la década de los 70 las inversiones forzosas alcanzaron a ser el 25% de los depósitos de las personas en los establecimientos de crédito. Es decir, un cuarto de lo que la gente depositaba en los bancos, por ponerlo de manera sencilla, iba a una inversión forzosa. Y en ese momento, ¿qué pasó? Que el país crecía poco, había poco crédito, las tasas de interés del crédito eran tan altas que de hecho el gobierno las reprimía artificialmente. Es decir, el gobierno limitaba las tasas de interés, otro elemento de represión financiera. Los depositantes tenían baja remuneración a sus depósitos. ¿Por qué? Porque finalmente un nivel de inversiones forzosas tan grande pues implicaba que pues el margen de los bancos era muy malo, e incluso tenían que pues echarle mano a remunerar bajo los depósitos. Entonces, cuando uno mira la evidencia del país en los 70, que es cuando tuvimos el máximo de inversiones forzosas, fue un país que creció poco, tenía poco crédito, tenía poco ahorro. Y de hecho esa evidencia no solo es de Colombia, ocurrió en muchos países, de tal suerte que también hay un criterio que es muy fácil en la vida. Bueno, ¿quiénes están haciendo este tipo de políticas? Pues porque, repito, hay una tensión que puede ser difícil de dirimir, y es, bueno, ¿qué tan eficiente es el gobierno? Etcétera, etcétera. En general, casi ningún país del mundo lo hace. Nosotros revisamos alguna literatura y solo encontramos recientemente Venezuela y Bolivia. Yo en otra entrevista decía, invito a cualquier oyente que lo haga, que busque en Google inversiones forzosas y que ponga cualquier país que uno quisiera más o menos parecerse, ¿sí? Llámese Francia, Dinamarca, Estados Unidos, el que quiera. No existe ese tipo de políticas. ¿Por qué? Porque realmente en el mediano y largo plazo van generando unas distorsiones. Ahora bien, esta es una discusión que en últimas yo creo que no está ayudando a la reactivación, porque no sabemos muy bien cómo se concreta esta propuesta. Y por eso cuando hacemos las advertencias es con base en la experiencia y extrapolando lo que pasó, pero no sabemos si la inversión forzosa va a ser un poquito más a lo que hay o muchísimo más a lo que hay. Lo que hemos advertido es, mire, ese modelo no funcionó,
hablemos de cosas de reactivación de instrumentos que sí funcionaron recientemente, como ampliar las políticas de garantía crediticias, que fue súper exitoso en la pandemia y que no solo usó Colombia, lo usó todos los países desarrollados en el mundo. Entonces, esa ha sido la invitación nuestra a la discusión de política pública en este tema. Justo le iba a preguntar, porque estamos viendo, doctor López, en redes sociales un rifirrafe entre el presidente Petro y el expresidente Duque. Dice Duque que la llamada inversión forzosa lo que va a hacer es una expropiación de los ahorros de los colombianos, y le recuerda el presidente Petro a Duque que en el 2020 ordenó una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública en el marco del estado de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Duque y lo que propone Petro ahora? Bueno, en los dos casos, digamos, hay un contexto muy diferente, pero en los dos casos hubo una obligatoriedad para las entidades financieras. La respuesta precisa es que no podría decirlo, porque no sé exactamente cuál es la propuesta del gobierno. O sea, hasta que no tengamos la propuesta del gobierno, pues no sabremos cuál sería la diferencia. Yo estoy asumiendo aquí que es un poco continuar con el modelo de inversiones forzosas como el que hay hoy. Y quizás por eso la discusión se vuelve tan política, porque pues cada parte del espectro pues decide un poco interpretar algo que es ambiguo de cierta manera. Entonces, Señor, y vuelvo a la López. respuesta para poder terminar. Entonces, en el gobierno de Duque, en el contexto de emergencia económica, hubo unas inversiones que fueron forzosas para financiar el presupuesto general de la nación. Vinieron con una contraprestación, y es que en ese momento se le liberó al sector financiero unos recursos porque se redujo el encaje bancario. Entonces hubo como un más y un menos, pero de alguna manera, de manera precisa, hubo obligatoriedad. Aquí estamos asumiendo que va a haber también esa obligatoriedad, con la diferencia de que en este caso anticipamos que no es para financiar el presupuesto de la nación, sino para dar un direccionamiento del crédito. Esa sería la diferencia, con repito, el entendido que no conocemos bien pues los detalles de la propuesta del gobierno. Estamos por ahora pues estamos anuncios. Exactamente, estamos como tantas veces, doctor López, pues discutiendo anuncios que hace el presidente Gustavo Petro en sus discursos, como no es la primera vez, y que no se conoce el detalle de la propuesta. Pero falta mucho, porque la verdad se dijo que en mes y medio se conocerán por eso todo el paquete de medidas. Yo le preguntaba a quién era, creo que era Marcela Peña, si le creemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro en Manizales, o lo que ha venido tratando de traducir su directora del DAPRE, Laura Sarabia, que es la que está haciendo los anuncios económicos en estos momentos. Porque se supone que si armaron un evento pues grande con los actores económicos más importantes, era para dar anuncios, pero el anuncio fue que vendrán los anuncios. Pues, doctor López, mil gracias por atendernos. Cuando ya se conozca en detalle la propuesta, pues volveremos a hablar con usted, porque me imagino que ahí en detalle la propuesta, pues tendrán ustedes más comentarios al respecto, con investigaciones que hayan hecho en ANIF frente a lo que ha dicho el gobierno de las inversiones forzosas en Colombia. Mil gracias por atendernos. Es un placer haber hablado con usted. Y bueno, ojalá volvamos a tener la conversación en concreto. Simplemente para terminar, la invitación al gobierno es mirar otros instrumentos que nos pueden servir. Eso es una conversación con el doctor Ricardo Bonilla, Ana Cristina, ministro de Hacienda.